Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal de Relator JS. Para esta ocasión les traigo las partes finales del capítulo 3 del volumen 7 de la novela ligera de Arifureta. En el inicio de este capítulo volvimos a ver a la princesa Liliana, que estaba llevando a cabo su reunión con el emperador Gahar. Allí ella le contó sobre la invasión demoníaca al reino, la traición de Eri, el tema de los dioses y los apóstoles y sobre todo de Hajime. Al final de la conversación el emperador aceptó en ayudarla a ella y a su reino a cambio de que Liliana se case con el príncipe imperial. Sin embargo, las cosas se complicaron un poco para la princesa cuando el emperador se enteró que los Jaolias escaparon de la prisión y que apareció un grupo de locos con máscaras. Al final vimos que Hajime y los demás llegaron al castillo imperial para reunirse con la princesa y el emperador. Y sí, eso es lo que veremos hoy, así que espero que de verdad disfruten el relato y lo apoyen mucho. Eso haría al relator muy feliz. Bueno ya, entonces no me alargo más y mejor comencemos. Volumen 7 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 3. La prueba de la princesa. Parte 3. ¿Y bien? Eso fue lo primero que dijo Liliana al ver a Hajime y a los demás. Aunque sonreía, era una expresión bastante aterradora. Era obvio que estaba enfadada con Hajime y quería una explicación. Los últimos días la habían dejado extremadamente estresada, aunque se puede decir que solo mostraba tan abiertamente sus sentimientos porque estaba cerca de Shizuku y Kaori, pero eso no les hacía estar menos aterrorizadas por su ira. Primero provocas un alboroto en la capital y ahora vuelves al día siguiente. ¿Qué demonios estás haciendo? Será mejor que tengas una buena explicación para esto. No dejaré este asunto hasta que me convenzas. ¿Me oyes, Nagumo-san? Sé que tú estás detrás de esto, así que no te atrevas a cambiar de tema. No te quedes ahí sentado frotando las orejas de conejo de Shia mientras pretendes que no tienes nada que ver con esto. Y yo, sé que tú también tenías que formar parte de esto, así que ni te molestes en huir. Liliana miró con ira a Hajime. En ese momento había llegado a comprender que cuando algo ridículo ocurría, 10 de cada 10 veces Hajime era el que estaba detrás de ello. En cuanto a las teorías, era bastante precisa. En respuesta, Hajime solo se sentó allí con Shia en vez de Yue en su regazo por una vez. Estaba frotando sus orejas de conejo mientras Yue se sentaba en su otra rodilla y jugaba con las mejillas de Shia. ¿Ah? ¿Dijiste algo? Desde que entró en el castillo, Hajime había estado demasiado ocupado consintiendo a Shia como para prestar mucha atención a sus alrededores. Por una vez, en realidad no había escuchado a Liliana y no estaba simplemente fingiendo. Llorando, Liliana le gritó: ¡Soy la princesa! Lo menos que puedes hacer es escucharme. ¿Por qué haces tanto ruido, princesa? Estoy sentado frente a ti, así que no tienes que gritar. Grito porque no me escuchas cuando te estoy hablando. Cálmate, Lilia, ayúdame aquí, Shizuku-chan, su furia está atravesando los cielos, nunca la había visto tan loca. Estoy bastante segura de que Nagumo-kun es la única persona que ha conseguido enfadar a la princesa. De todos modos, cálmate, Lili, te lo explicaremos todo, no te preocupes. Kaori y Shizuku intentaron calmar a Liliana. Desafortunadamente, las siguientes palabras de Hajime no ayudaron mucho. De todos modos, no puedes perdonarnos por esto, princesa. Teníamos mucho con lo que lidiar y Shia aún está un poco agitada, así que... ¿Shia? ¿Qué le pasó? Como siempre, Liliana fue amable por defecto. Miró con preocupación a Shia, con quien Hajime y Yue aún jugueteaban. Al principio todavía se veía un poco estresada, pero gracias a las atenciones de los dos se sentía mucho mejor. Shia miró a Liliana y le dio una sonrisa tranquilizadora. Aunque el apoyo de Yue y Hajime la habían ayudado a superarlo, la reunión con Grid había sido bastante traumática. Sin embargo, la razón de su estrés actual no era porque él había aterrorizado, todo lo contrario. De hecho, le había costado todo lo que tenía para no destrozarlo en ese momento. Después de todo, Grid era el responsable de la muerte de muchos de sus amigos y familiares. Una vez que superó su trauma, todo lo que le quedaba era un odio abrumador. Aún así, como matarlo allí habría arruinado todos los planes, se vio forzada a contenerse. Le había costado cada gramo de su fuerza de voluntad y tanto Hajime como Yue se dieron cuenta de eso. Así que una vez que se habían ido, los dos habían empezado a mimar a Shia para calmarla. Hajime explicó brevemente la relación entre Shia y Grid a los demás. Una vez que terminó, Koki y los demás se levantaron enfadados mientras Liliana miraba tristemente a su regazo.
Liliana era parte de la sociedad que había normalizado la esclavitud de los hombres bestias y que sentía como si no tuviera el derecho de estar enojada en nombre de Shia. Aunque ahora sabía la verdad, su prejuicio contra ellos se estaba desvaneciendo rápidamente. De niña le habían dicho que los hombres bestia eran criaturas patéticas que Ejid había abandonado, pero si Ejid mismo era enemigo de la humanidad, parecía bastante tonto odiar a los hombres bestias sobre esa base. Eso era cierto para todos los demás que habían descubierto la verdad también. Sin embargo, el hecho de que ya no discriminaran a los hombres bestia no significaba que su historia de persecución haya sido borrada. Liliana sabía que no tenía derecho a criticar a los demás, así que le hizo un pequeño gesto de solidaridad a Shia y se giró hacia Hajime. Lo entiendo, pero ¿por qué están aquí? ¿Qué pasó con la conquista del laberinto en el Mar de los Árboles? ¿Y por qué demonios causaste ese alboroto con las máscaras anoche? Estoy segura de que Gahar pedirá vernos pronto, así que necesitamos tener nuestras historias con antelación. Me costó mucho reunirnos antes de que pidiera vernos a todos, así que lo menos que puedes hacer es explicar la situación. No hay necesidad de apresurarse, princesa, lo entenderás todo esta noche. En cuanto a por qué estamos aquí, bueno, digamos del emperador que terminamos de conquistar el laberinto más rápido de lo esperado y pasamos por aquí antes de volver a salir. Esa no es una excusa lo suficientemente buena. Y espera, si dices que lo entenderé esta noche, ¿significa que planeas ponerte máscaras y volver a arrasar la ciudad? Te conozco, Nagumo-san, tú eres el que hizo que Shizuku y ellos usaran esas vergonzosas máscaras, ¿verdad? No te alteres tanto, princesa, o te quedarás calva. No lo haré. ¿Cómo pudiste decirle eso a una chica? Princesa calva. Yoe-san. Liliana miró hacia abajo cabizbaja. Estaba claro que Hajime no tenía intención de explicarle sus planes. Mientras tanto, Shizuku murmuraba sombríamente máscaras vergonzosas una y otra vez para sí misma. Dejando a un lado el incidente de las máscaras, anoche un grupo de personas escapó de las mazmorras imperiales. Nagumo-san, tú también estabas detrás de... ¿Por qué sigues acusándome de cosas? Eres una princesa mala, lo sabías. No quiero oír eso de ti. Claro, no conozco todos los detalles, pero los hombres conejo capturados eran parte del clan Jaúlian, ¿no? Debes haberlos salvado por el bien de Shia-san, eso tiene mucho sentido, pero tu regreso ciertamente no lo tiene. ¿Qué estás planeando? El tono de Liliana dejó claro que estaba dispuesta a ayudar si fuera necesario. Aunque solo tenía 14 años, era la cabeza de una nación. Había mucha presión sobre ella por parte de numerosas facciones. A pesar de eso, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para ayudar a la causa de Hajime. Ni siquiera Yue pudo evitar sonreír. Naturalmente, todos los demás también se sintieron conmovidos por su amabilidad. Liliana había sido así desde el principio, aun cuando todas las demás personas del reino estaban poniendo a los estudiantes en un pedestal y llamándolos los elegidos de Dios. Solo Liliana se había dado cuenta de que habían sido arrastrados a la lucha de este mundo y había hecho todo lo que estaba en su poder para apoyarlos. Viendo su seria mirada, Hajime sonrió y respondió: No entiendo lo que dices. ¿Qué se supone que significa eso? Liliana volvió a estallar, casi lista para bofetear a Hajime. Una vez más, Kaori y Shizuko le inmovilizaron los brazos e intentaron calmarla. No importaba cuántas veces Liliana trató de preguntar después de eso, Hajime seguía haciéndose el tonto, y como Hajime no decía nada, todos los demás decidieron que también era mejor quedarse callados. Finalmente, Liliana se rindió y miró por la ventana como una muñeca rota. Lo que sea que pase, pasará, se murmuró para sí misma. La razón por la que Hajime no explicó nada fue porque habría sido demasiado doloroso, y la razón por la que nadie más dijo nada fue porque entendían la situación. Kaori y los demás todavía estaban intentando animar a Liliana cuando un mensajero vino a anunciar que el emperador había solicitado su presencia. Hajime y los demás siguieron al mensajero hasta la sala de audiencias donde Gahar estaba esperándolos. En el centro de la amplia sala había una larga mesa rectangular, lo suficientemente grande como para acomodar a 30 personas. Gahar estaba sentado en la cabecera de la mesa, con la barbilla en las manos y una sonrisa triunfante en la cara. Detrás de él estaban dos guerreros de élite. Era obvio que estos dos eran sus soldados más hábiles y disciplinados. Esos no eran los únicos guardaespaldas que tenía protegiéndole tampoco. Aunque se habían escondido bien, Hajime podía sentir a los dos soldados escondidos dentro de las paredes, los 4 del techo y los 2 que acababan de tomar posiciones fuera de las puertas cerradas de la habitación. Los emboscadores no eran tan fuertes como los soldados que estaban directamente detrás de Gahar, pero aún así eran poderosos. Parece que Gahar los tenía completamente rodeados. Entonces, ¿tú eres Hajime Nagumo?
Gahar ignoró a Koki, quien era el famoso héroe de la humanidad, y fue directamente a interrogar a Hajime. Su aguda mirada parecía atravesarle. Gahar estaba listo para que la lucha estallara en cualquier momento. La intensidad que irradiaba dejaba claro que no había llegado a la cima de una nación que valoraba la fuerza sobre todo por error. Fue emperador de una nación que abarcaba a cientos de miles de personas, y tuvo la fuerza para respaldar esa afirmación. Koki y los demás dieron un paso atrás involuntariamente y prepararon sus aras mientras Liliana estaba aterrorizada. Sin embargo, Hajime, Yue, Shia, Ti y Kaori no parecían afectados por la fuerte presión que Gahar estaba emitiendo. Incluso Kaori, que tenía mucho menos experiencia que los otros, se había enfrentado a cosas mucho peores dentro de las ruinas hundidas de Melusine. Comparado con la lucha contra soldados inmortales de épocas pasadas, los intentos de intimidación de un mero emperador no eran nada. Emocionado por su falta de reacción, la sonrisa de Gahar se amplió aún más. Esperaba ansiosamente la respuesta de Hajime. Sí, soy Hajime Nagumo. Es un gran honor conocerlo, Su Majestad. Hajime puso una mano sobre su pecho y se inclinó. La mandíbula de Koki se abrió sorprendida. Ryotaro le pellizcó la mejilla para asegurarse de que no estaba soñando. Suzu se escondió detrás de Shizuku mientras que la propia Shizuku temía que Hajime se acercara. Kaori, por favor, necesitas curar a Nagumo-kun antes de que sea demasiado tarde. ¿Ah? ¿Shizuku-chan? Liliana estaba aún más aturdida que los demás. ¿Quién es este que han hecho con Nagumo-san? Después del tratamiento que había recibido de él, no podía imaginar a Hajime siendo amable con la realeza. ¿Y ahora a ustedes qué les pasa? La ceja de Hajime tembló, incluso él sabía que había un momento y un lugar para actuar educadamente. La mayor parte del tiempo no le importaba lo suficiente como para hacerlo. Sucedía que ahora mismo no podía permitirse que lo echaran de la capital. En cuyo caso, enfurecer al emperador no sería buena idea, por eso había mostrado un nivel básico de cortesía. Sin embargo, no esperaba que sus camaradas se sorprendieran tanto. Bueno, todo el mundo menos Yue, que ya había visto a través de sus intenciones. Gahar se rió y bromeó juguetonamente. Así que este es el hombre capaz de inventar una historia para engañar a las masas. Puedes crear cualquier fachada que quieras para ti mismo, ¿no? Sin embargo, preferiría que hablaras como siempre. Ya he oído historias de tu arrogancia de la princesa Liliana. Incluso si ese no fuera el caso, la reacción del estimado héroe me dice todo lo que necesito saber. Si me tratas mejor que a la princesa, la vas a hacer llorar, ¿sabes? Hajime miró acusadoramente a Liliana como si le preguntara ¿por qué le dijiste eso? Ella simplemente se giró y miró hacia otro lado. Estoy interesado en el verdadero tú, no en una persona inventada, así que ya basta de payasadas indecorosas. Ah, bien, si tú lo dices, en ese caso hablaré normalmente. Bien. Gahar hizo un gesto a las sillas cercanas y todos se sentaron. Una vez sentados, Gahar miró a Hajime y empezó a inspeccionar a Yue y a las demás. Parecía particularmente interesado en Shia. A continuación, lanzó su mirada a través de los estudiantes. Ignoró completamente a Koki, pero le dio a Shizuko, que estaba sentada junto a él, una sonrisa pícara. ¿Cuánto tiempo sin verte, Shizuko? ¿Finalmente has decidido convertirte en mi esposa? Su Majestad, creo que Shizuko ya rechazó esa propuesta. Antes de que Shizuko pudiese decir algo, Koki saltó para defenderla. Gahar miró a Koki burlándose de él y luego se giró hacia Shizuko. El mensaje quedó muy claro. Koki ni siquiera valía la pena el tiempo de Gahar. Koki irritado al ser tratado tan despectivamente. Shizuko simplemente suspiró y luego contestó. No tengo intención de cambiar de opinión. Mis disculpas, Su Majestad, pero debo rechazar su oferta. ¡Qué fría! Aún así, eso es lo que te hace ser un premio digno. Te demostraré que quedarte conmigo sería mucho más interesante que volver a tu mundo. Espero con ansias el día en que se derrumbe tu expresión y vengas a mendigar a mi cama. Me temo que un día así no llegará nunca. Además, ¿no tiene ya una esposa, Su Majestad? ¿Tu punto? ¿O quieres decir que no estás satisfecha con ser mi concubina? Desafortunadamente tomarte como mi esposa legal sería difícil. Eso no es lo que quiero decir. ¿Cómo puedes seguir persiguiendo mujeres aunque ya estés casado? ¿Qué quieres decir? Soy el emperador. Es natural para mí tener un par de docenas de concubinas. Ya veo. De todos modos, me temo que no puedo convertirme en tu concubina. Por favor, ríndase, Su Majestad.
Bueno, ya que no recibirás ayuda de Hide, estoy seguro de que estarás atrapada en este mundo por un tiempo más. Tendré que tomarme mi tiempo para seducirte. Prepárate, Shizuku. Gahar estaba realmente enamorado de Shizuku. Un hombre codicioso como él no aceptaría un no por respuesta. No se detendría hasta que Shizuku fuera suya. Shizuku le miraba como si fuera un asqueroso viejo pervertido, pero ni siquiera parecía importarle. Ella le dio la espalda y terminó cruzando miradas con Hajime. A él le faltaba su habitual intensidad y parecía como si estuviera en las nubes, pero estaba claro que seguía escuchando la conversación. Cuando sus ojos se encontraron, Hajime le sonrió a Shizuku. Su mirada parecía decir: debe ser duro ser la niñera de todos. Enfadada, Shizuku se acercó a su té y le tiró un terrón de azúcar. Aunque carecía del poder de Hajime, sus habilidades no debían ser subestimadas. El azucarillo voló directamente hacia la cara de Hajime con considerable fuerza. Sin embargo, Hajime no iba a dejar que le afectara. Abrió la boca y la cogió con los dientes. Luego lo masticó lentamente, saboreando la dulzura, antes de tragarlo de manera exagerada. Una vez que terminó, regresó a mirar desinteresadamente a un rincón del muro. Gahar no se había perdido ese pequeño intercambio y giró su aguda mirada hacia Hajime. Miró al joven de arriba abajo, valorándolo. ¡Qué reunión tan tediosa! Hajime Nagumo, hay una montaña de preguntas que tengo para ti, pero hay algo que necesito saber antes de nada. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Ya te has acostado con mi Shizuku? Shizuku, Kouki, Ryotaro y Suzu se ahogaron con su té. No solo había hecho una pregunta totalmente inesperada, sino que Gahar le había dicho sin rodeos. Incluso los guardias de Gahar agitaron la cabeza y murmuraron: «Majestad, ¿es eso tan importante?». Parecía igual que Shizuku que los hombres de Gahar tenían que lidiar con su propio hijo problemático. Conmocionada, Shizuku gritó: ¡Su Majestad! ¿Qué clase de pregunta es esa? «Silencio, Shizuku, le pregunté a Hajime Nagumo, no a ti». Gahar extendió una mano para silenciar a Shizuku. Viendo que no iba a ceder, Hajime suspiró y respondió: «¿Y qué loco proceso de pensamiento te llevó a esa deducción?». «Bueno, me parece que Shizuku está dispuesta a relajarse a tu alrededor. No creí que lo hicieras, pero solo quería asegurarme». «Ah, por supuesto que no». Eso no parece ser una mentira. En ese caso, ¿qué piensas de Shizuku?». En ese momento, todos en la sala se giraron hacia Hajime. La expresión de Kouki se volvió sombría, mientras que Ryotaro y Suzu parecían nerviosos. Yue, Shia, Tio y Kaori también tenían una mezcla ecléctica de expresiones. ¿Por qué demonios el emperador me está interrogando sobre mi relación con Yaegashi? Con un suspiro, Hajime se giró hacia ella. Su cara se había contorsionado en una extraña mueca. Inclinó la cabeza y la observó durante unos segundos. Mientras miraba, las puntas de las orejas de Shizuku empezaron a ponerse rojas. Finalmente, Hajime dijo algo bastante chocante. «Bueno, ella me recuerda a mi mamá». Muy bien, ahora te lo estás buscando, Nagumo-kun. ¡Afuera, ahora! Shizuku, joven y vivaz de 17 años, se puso en pie, esta vez seguro que haría pagar a Hajime por llamarla mamá. No había rastros del débil rubor de antes. Ryotaro y Suzu, que estaban preocupados porque esto sucediera, corrieron a detenerla. Una respuesta verdaderamente inesperada, pero no importa. Shizuku, no te dejes engañar por él, eres mía después de todo. No soy tuya, Su Majestad, ni tengo el más mínimo interés romántico en Nagumo-kun. ¿Ahora podemos, por favor, cambiar de tema? Bien, como quieras, no hace falta que te pongas tan nerviosa. Si lo niegas con tanta fuerza, la gente va a sospechar lo contrario. Shizuku gruñó, pero luego obedientemente se volvió a sentar. Suzu le sonrió tensa e intentó tranquilizarla mientras Kouki miraba enfadado a Hajime. Hajime Nagumo, será mejor que tampoco le pongas una mano encima a Shizuku. No te preocupes, no me interesa en lo más mínimo. Podemos dejarnos de tonterías e ir al grano. Quiero volver a mi habitación. Me hieres, y esta es una discusión muy importante, ¿sabes? Se trata de una futura concubina del emperador que a su vez podría influir en el futuro del imperio. Bueno, no importa. Es verdad que no te pedí que vinieras para hablar de Shizuku. Como estoy seguro que puedes adivinar, quiero saber acerca de esos poderes anormales tuyos. Gahar había sido capaz de conseguir una buena muestra de Hajime al ver cómo reaccionaba ante el tema de Shizuku, pero ahora era el momento de ponerse manos a la obra. Su actitud de bromas desapareció, reemplazada por la aguda mirada que había tenido cuando Hajime y los demás habían entrado. Mantuvo sus ojos en Hajime mientras explicaba la razón por la que los llamó aquí.
Ya he oído algunas cosas de la princesa Liliana. Fuiste capaz de conquistar uno de los grandes laberintos y usaste el poder que obtuviste allí para crear un conjunto de artefactos únicos, después de lo cual aniquilaste un ejército demoníaco y atravesaste una distancia que debería tardar 2 meses en cruzar en solo 2 días. ¿Es todo eso, verdad? Sí. Y también es cierto que no tienes intención de conceder al imperio o al reino ninguno de estos artefactos. Sí. ¿Realmente crees que te permitiríamos monopolizar tal poder? ¿Me permite? Y aunque no lo permitieras, ¿qué puedes hacer tú para detenerme? Gahar entrecerró los ojos peligrosamente. Él junto con los guardias que estaban detrás de él adoptaron posturas de lucha. Hajime también sintió que los soldados tendidos en una emboscada intentaban ocultar aún más su presencia. Una batalla podría haber estallado en cualquier momento. Liliana gritó: «Emperador Gahar, ¿en qué estás pensando?». Ella estaba blanca como una sábana. Aunque le había advertido antes que no provocara a Hajime, él había ido y pateado el trasero del dragón, por así decirlo. Sin embargo, Gahar no se molestó en responder. En vez de eso, mantuvo su mirada fija en Hajime. Koki y los otros también estaban tensos, listos para cualquier cosa. Mientras tanto, Hajime ignoraba la fuerte presión de Gahar y seguía sorbiendo su té. Miró al techo y a las paredes como para decirle a Gahar que sabía dónde estaban sus demás guardias. Agitado, Gahar se sentó en su asiento. Supongo que yo pierdo. No puedo creer que hayas visto a través de eso. Realmente eres un monstruo del demonio. Puedo decir que si peleamos aquí nos matarás a todos. Con una risa fuerte, Gahar relajó sus músculos. Al mismo tiempo, todos sus hombres bajaron sus armas. No había planeado hacer nada, pero como emperador había sido su deber ver lo fuerte que era Hajime. Después de verlo con sus propios ojos, Gahar se convenció. Confundido, Hajime preguntó: «¿Y por qué pareces tan feliz?». «Oh, vamos, soy el líder del imperio. ¿Qué clase de emperador no saltaría de alegría después de ver a alguien tan fuerte?». Como alguien que respetaba la fuerza más que nada, tal reacción era de esperar. Koki y los demás respiraron aliviados y se echaron hacia atrás en sus sillas. Mientras tanto, Liliana se sentó y se frotó el estómago. Todo este estrés le había provocado una úlcera. «Y no solo eres tú, esas chicas que tienes contigo también son locamente fuertes. Oye, ¿dónde las encontraste? Si hay chicas que son tan fuertes ahí fuera, he estado persiguiendo a las mujeres equivocadas. ¿Te importaría darme al menos una de ellas, Hajime Nagumo?». «Dilo otra vez y te abriré el cráneo. En realidad, espera, puedes quedarte contigo». ¿Qué? Maestro, ¿acabas de venderme a otro hombre otra vez? Un castigo tan cruel es maravilloso. Tiene algunos problemas, pero al menos se ve bonita. Lo siento, pero hasta un emperador tiene sus límites. Esa pervertida babeante es demasiado para mí. ¿Cómo puedes ser tan impertinente cuando la persona en cuestión está sentada frente a ti? El solo imaginarme al emperador tomándome a la fuerza delante del maestro me está haciendo... Puede que tenga que cambiarme la ropa interior. Al ver la mirada de éxtasis en la cara de Tío, el emperador se encogió de asco. Después de unos segundos aclaró su garganta y regresó al tema que tenía entre manos. Era mejor fingir que el minuto pasado nunca sucedió. Personalmente me encantaría tener esa conejita a tu lado. Nunca he visto una con ese color de pelo. No solo eso, no parecía ni un poco intimidada por mí. De hecho, me recuerda a algunos juguetes que capturé hace un tiempo. No habrá por casualidad una conexión entre los dos, ¿verdad? Los ojos de Shia se entrecerraron cuando Gahar mencionó la palabra juguetes. Yue, que estaba sentada a su lado, agarró la mano de Shia por debajo de la mesa. No estoy seguro de lo que quieres decir con juguetes, pero... ¿Inseguro a qué me refiero? En ese caso, ¿qué tal si vienes a verlos más tarde? La mayoría escaparon, pero aún tengo algunas mujeres y niños en las mazmorras. Son bastante... Gahar estaba mintiendo. Cam ya había ayudado a Hajime a asegurarse de que había liberado a todos los hombres conejo capturados. Esperaba sonsacar la información a Hajime engañándolo. Sin embargo, Hajime no mordió el anzuelo. No, realmente no me importa. Bueno, quizás esto despierte tu interés entonces. Todos los hombres bestia que capturé usaban espadas cortas extremadamente afiladas y duraderas. Seguramente un maestro sinergista como tú debe tener al menos un poco de curiosidad. Yo realmente no uso espadas, así que... Eso es tan... Por cierto,
No sabrás de ningún artefacto especial o magia que pudiera permitirle a uno entrar y salir de una prisión altamente vigilada sin ser visto, ¿verdad? Verás, nadie pudo averiguar cómo salieron esos hombres bestia que escaparon anoche. No, ojalá tuviera algo así. Muy bien, esta es mi última pregunta. ¿Qué se necesita para que te unas a mi lado? Dame un método para volver a mi viejo mundo. Si me das eso, te ayudaré con lo que quieras. Durante todo el intercambio, Hajime sonó totalmente aburrido. Tss, realmente eres como la princesa te describió. No eres un chico muy simpático, ¿lo sabes? Gahar se rascó la cabeza irritado. A pesar de su molestia, la sonrisa en su rostro demostró que todavía se divertía. Le encantaba tener un oponente digno con el que enfrentarse. Además, había podido confirmar a través de su intercambio que las cosas que Liliana había dicho sobre él eran en su mayoría ciertas. Finalmente, entendió bien el tipo de persona que era Hajime Nagumo. Francamente, la actitud de Hajime hacia Gahar fue extremadamente grosera, aunque el propio Gahar había permitido que Hajime hablara libremente. Normalmente nunca habría tolerado que le despreciaran, cualquier otra persona habría sido ejecutada por su insolencia. Sin embargo, Gahar comprendió lo peligroso que sería hacer de Hajime un enemigo, por lo que permitió la insolencia de Hajime. Lo que es más importante, como alguien que valoraba la fuerza por encima de todo, sabía que debía ser él quien mostrara respeto a Hajime. En resumen, había determinado que intentar reclutar o eliminar a Hajime sería una muy mala idea. Mientras consideraba su siguiente movimiento, uno de sus guardias se inclinó y le susurró algo al oído. Gahar asintió y se puso en pie. Parecía que su audiencia había terminado. Bueno, aprendí todo lo que quería, al menos. Por ahora estaré satisfecho con eso. Tanto el Imperio como el Reino tienen muchos otros asuntos urgentes que deben ser tratados primero. Ah, sí. Estoy planeando celebrar un baile de bienvenida para la princesa Liliana esta noche. Como también será el lugar donde anunciaré el compromiso de mi hijo con ella, le agradecería que tú y tu grupo estuvieran presentes también. Independientemente de la verdad sobre los dioses, no hay duda de que Lero y su séquito todavía tienen mucho apoyo popular. Sería un honor tenerlos en el baile. ¿Debo esperar que asistas? Gahar ignoró la sorpresa de Koki y de los demás y miró a Hajime con gran interés. Luego, sin esperar una respuesta, salió de la habitación, dejando que los demás lidiaran con su repentina declaración. Fue solo cuando la puerta se cerró tras él que Koki y los demás volvieron a sus cabales. Ellos rodearon a Liliana y la presionaron para que respondiera. Lili, ¿estás comprometida? ¿Qué demonios pasó? Bueno, si los demonios nos invaden de nuevo, no tendremos más remedio que luchar. Es cierto que no tenemos ninguna razón para estar en guerra, y esto es parte del plan de los dioses, pero los demonios no lo saben. El reino ha perdido a su rey, y el nuevo rey solo tiene 10 años. Con nuestro reino en una posición tan precaria, no tenemos otra opción que fortalecer los lazos con nuestros aliados. Liliana lo dijo con indiferencia. Koki se quedó sin palabras. Sin embargo, Shizuku no. Ella frunció el ceño y preguntó: ¿Y por eso te ofreciste a casarte con el hijo del emperador? Sí, él es el siguiente en la línea para el trono del imperio. En realidad, mi padre planeaba que me casara con el príncipe desde el principio. Lo único para lo que sirve este baile es para hacer oficial el compromiso. El público necesita ver nuestra unidad frente a la invasión de los demonios. ¿Y qué hay de tus consejeros? ¿No necesitas consultar con ellos? Aunque no he consultado con ellos, sospecho que no se opondrán. Como dije, esto estaba destinado a suceder desde el principio. Además, soy la soberana en funciones del reino. Lundel es demasiado joven para tener una autoridad real, y a mi madre nunca le gustó ser una figura pública, lo que significa que aunque no estén de acuerdo, nadie tiene la autoridad para objetar. Ahora mismo el tiempo es esencial. No tengo tiempo para conseguir la aprobación de todos. La voz de Liliana era excepcionalmente tranquila, no parecía en absoluto angustiada por su destino, demostrando que estaba decidida a hacer todo lo que pudiera por su país. Koki frunció el ceño y le interrogó: Lili, ¿amas al hijo del emperador? No importa si lo amo o no, después de todo, este matrimonio es político. Sin embargo, como es el siguiente en la línea para el trono, ya tiene muchas concubinas. Estoy segura que muchas de ellas esperaban convertirse en la próxima emperatriz, pero... Bueno, gracias a mi rango pasaré de largo y me convertiré en la esposa formal del futuro emperador. Increíble, ¿verdad? Bueno, seré la más joven de su harem y la idea de lidiar con sus celos me pone un poco nerviosa, pero...
Liliana sonrió con dificultad, hizo todo lo posible para sonar lo más despreocupada y alegre posible, pero era obvio que se estaba forzando, lo que solo enfureció más a Koki. ¿Cómo puedes decir eso? Ni siquiera lo amas, así que ¿cómo puedes considerar casarte con un tipo así? Puede parecerte extraño, Koki-san, pero esto es lo normal en la realeza. He estado preparada para esto desde el momento en que nací. ¿Qué quieres decir con normal? Claro, eres una princesa, pero también eres una chica, Lily. ¿No quieres pasar tu vida con un chico que realmente ames? Todo lo que Liliana pudo hacer en respuesta fue sonreír torpemente. Naturalmente, ella también anhelaba experimentar un romance desgarrador y casarse con alguien a quien amaba, especialmente ahora después de pasar tantas noches con Kaori y Shizuko escuchando historias de cómo funcionaban las relaciones en su mundo. Aún así, ella sabía que era un sueño inalcanzable. Como miembro de la realeza, tenía un deber que cumplir. Así que por favor, deja de recordarme un futuro que ya no puedo tener. Por favor, no me hagas decir cosas que no quiero decir. Aún insatisfecho, Koki intentó empujar aún más lejos, pero antes de que pudiera, Hajime se levantó de su asiento. Las palabras que Koki quería decir murieron en su boca y dirigió su atención a Hajime. Sin embargo, Hajime no dijo nada e empezó a caminar hacia la puerta con la misma expresión de aburrimiento en la cara. No le interesaba el destino de Liliana, simplemente quería irse. Sin ningún otro sitio en donde desahogar su frustración, Koki atacó a Hajime. Oye, Nagumo, ¿me estás diciendo que no te importa nada de esto? Ah, ¿y por qué debería? Se van a casar por el bien de sus países, ¿verdad? Los tipos como nosotros que no tienen idea de cómo funciona el mundo político no deberíamos meternos en sus asuntos. Koki estaba empezando a sonar como antes del rescate de Cam. Hajime dudaba de que se volviera loco mientras Shizuko estuviese cerca para mantenerlo a raya, pero decidió cortar el problema de raíz por si acaso. No lo olvides, tenemos nuestra propia misión. Será mejor que no hagas nada estúpido. Si te interpones en la operación, te voy a dar una paliza tan fuerte que no volverás a hablar en tu vida. Eso fue todo lo que dijo antes de salir del salón de audiencias. Yu y Tio le hicieron gestos de simpatía a Liliana mientras lo seguían. Las dos habían sido de la realeza y podían simpatizar con su situación. Shia también parecía preocupada por Liliana, sin embargo, a instancias de Yue, ella siguió obedientemente a Hajime fuera de la puerta. Maldita sea, cada vez que ese bastardo... Cálmate, Koki, esto podría no ser algo de lo que tengas que preocuparte tanto. Koki se giró hacia Shizuko sorprendido. ¿No estás preocupada por ella? Parecía decir su mirada acusadora. Sin embargo, Kaori, Suzu y Ryutaro llegaron a la defensa de Shizuko. Sí, buen punto. Si las cosas terminan como pensamos, entonces el compromiso ni siquiera importará. Dijo que habrá un baile de bienvenida, ¿verdad? De repente tengo un mal presentimiento sobre esto. Habrá un baile, ¿eh? Pero no creo que termine muy bien. Koki se quedó en silencio. En el momento en que se dio cuenta, su expresión se endureció. Dependiendo de cómo transcurrieran las siguientes horas, puede que no haya ningún compromiso. Liliana, confundida por sus comentarios crípticos, cuestionó al grupo. Chicos, esperen, ¿qué está pasando? ¿Por qué se miran así? Estoy empezando a preocuparme de verdad. Liliana miró de un estudiante a otro, pero nadie le respondió. No hace falta decir que Liliana podía sentir otro dolor de estómago en camino. Capítulo 3. La prueba de la princesa. Parte 4. Todavía preocupada, Liliana regresó a su habitación para prepararse para el baile. Koki y los demás también regresaron a sus habitaciones asignadas. Con la ayuda de Helena y las doncellas del imperio, fue vestida con un vestido real digno de una princesa. Las sirvientas imperiales gritaron de emoción cuando vieron a Liliana vestida con su traje terminado. Una dijo, «Vaya, está preciosa Liliana-sama». Otra le dijo, «De verdad parece un hada, mi señora», mientras la última dijo, «Estoy segura de que el príncipe también estará muy contento». No era solo adulación vacía tampoco. Sus expresiones embelesadas hicieron obvio que realmente pensaban que Liliana se veía impresionante en su vestido. A la edad de 14 años, Liliana se encontraba en la frontera entre la infancia y la edad adulta. El vestido rosa pálido que llevaba resaltaba los encantos de su madurez e inocencia. Ella realmente se veía tan encantadora como una flor. Por supuesto que se ve genial. Helena, ¿por qué pareces tan orgullosa cuando es a mí a quien alaban?
Liliana sonrió a su sonriente sirvienta para demostrar que no tenía malas intenciones y luego se miró al espejo. Una vez que terminó, asintió con satisfacción. Aunque se tratara solo de un matrimonio político, aunque el hombre con el que se iba a casar fuera un mujeriego más grande que su padre, aunque la única vez que lo conoció había golpeado a los caballeros aprendices del reino con el pretexto del entrenamiento, aunque fuera un matón al que le gustaba presumir, iba a seguir siendo su marido. Eso significa que, como su esposa, no podía permitirse el lujo de llegar a la fiesta con un traje que lo avergonzara. Además, esta también sería su fiesta de compromiso, así que tuvo que vestirse para la ocasión. Pero, por mucho que lo intentara, no podía sacarse de la cabeza las palabras de Koki. Ni siquiera lo amas. ¿Cómo puedes considerar casarte con un tipo así? Aunque no lo dejó ver, todavía anhelaba un futuro en el que no tuviera que casarse con el príncipe imperial. Sus preocupaciones con respecto al carácter de su futuro esposo no hicieron más que agravar esas preocupaciones. Aunque era tonta, aún tenía una débil esperanza de que un valiente héroe la salvara en el último minuto. Los dos se irían acercando a medida que superaran las dificultades juntos, y luego, a pesar de sus diferentes posiciones sociales, se casarían y vivirían felices juntos. Por supuesto, ella sabía que eso nunca iba a pasar. Agitó la cabeza sacando esos felices delirios de su mente. Debido a que había sido una niña precoz, Liliana siempre había aceptado que ese sería su deber, razón por la cual, aunque en secreto despreciara a su futuro esposo, aún así planeaba ser una esposa lo más honrada posible. Estaba decidida a actuar como la princesa perfecta durante el baile, y así no podía dejar que estos sueños extravagantes sacudieran su resolución. «Tienes que mantener la calma», se dijo a sí misma. En ese momento oyó una conmoción fuera de su habitación. Antes de que ella pudiese dar un solo paso, su puerta se abrió de golpe y un gran hombre entró en su habitación como si fuera el dueño del lugar. Los guardias imperiales de Liliana trataron de detenerlo, pero él se encogió de hombros con poco esfuerzo. «Oh, ¿así que eso es lo que vas a llevar esta noche? No está mal». Bayus-sama, irrumpir en el cuarto de una dama no es muy caballeroso. ¿Qué? Soy el hombre que va a ser tu marido, no te atrevas a responderme. Bayus de Holcher, príncipe heredero del imperio de Holcher, era un hombre vulgar y violento. Por fuera se parecía a su padre Gahar, tenía 26 años y no había cambiado nada con respecto al hombre vicioso y vengativo que Liliana había conocido hace un año. Ya entonces había sido un monstruo sádico que amaba dominar a la gente y veía a los demás como simples juguetes. La forma en que miró a Liliana dejó claro que la veía como su propiedad. Ella sintió escalofríos corriendo por su espina dorsal mientras él dirigía su mirada sobre su cuerpo. «De acuerdo, todos fuera». Bayus ordenó a las sirvientas y a los guardias de Liliana que salieran con una sonrisa. Las doncellas imperiales se fueron inmediatamente, pero naturalmente los guardias imperiales dudaron en dejar en paz a su señor. Helena ni siquiera trató de ocultar su desagrado y miró furiosa a Bayus. Cuando vio la mirada desafiante de Helena, Bayus entrecerró los ojos peligrosamente. Preocupada por lo que le podría hacer a los demás, Liliana se apresuró a decirle a sus sirvientes y caballeros que se fueran. «Si algo pasa, grite y vendremos enseguida», susurró Helena al oído de Liliana al pasar, y Liliana sintió en respuesta. Con una última mirada hacia atrás, Helena y los caballeros cerraron vacilantes la puerta de su señora tras ellos. Al menos deberías disciplinar mejor a tus perros». «No son mis perros, son verdaderos y leales vasallos». «Sigues siendo una marimacho, ¿eh? Recuerdo cómo me mordiste hace años cuando apenas eras una niña. Supe entonces que quería hacerte mía». Bayus se mojó los labios y sonrió lascivamente. Aunque Liliana se endureció, se mantuvo firme y se encontró con la mirada de su futuro esposo. Pero entonces, Bayus de repente se adelantó y tocó a tientas su pecho. «¡Ah! ¡Eso duele!». «Parece que has crecido bien, todavía son un poco pequeños, pero servirán». La cara de Liliana se contorsionó por el dolor mientras gritaba «detente», pero eso solo hizo que Bayus se excitara más y la tiró al suelo como una muñeca de trapo. Aunque Liliana gritó, los guardias de afuera no respondieron. «Llora y grita todo lo que quieras, esta habitación fue especialmente diseñada para ser insonorizada. Además, aunque tus chuchos volvieran, no se atreverían a levantar sus armas contra el príncipe heredero. ¿Por qué mejor no los llamamos aquí? Estoy seguro de que les encantará verte perder tu virginidad». Aunque estaba pálida como una sábana, Liliana continuó mirando con ira a Bayus.
Sí, eso es, son esos ojos los que quería ver, no puedo esperar a teñirlos de dolor, desesperación y placer. Sin embargo, la sonrisa de Bayus solo se volvió más perversa. Nada me da más placer en la vida que pisotear y humillar a los que se oponen a mí. Me encanta ver cómo se desmoronan sus desafiantes expresiones cuando se dan cuenta de lo impotentes que son. Hacer que tontos como tú se arrodillen ante mí es el colmo del éxtasis. Desde que probé por primera vez esta euforia he sido adicto. Liliana, desde el momento en que nos conocimos, cuando me miraste con tanta ferocidad, supe que tenía que hacerte mía y romperte. ¡Eres un monstruo! Oye Liliana, ¿qué se siente al saber que vas a perder tu virginidad antes de casarte? ¿Serás capaz de mostrar tu cara en la fiesta después de esto? Estoy deseando ver cómo va. Aunque Liliana no amaba a Bayus, pensó que si lo apoyaba bien como su esposa, eventualmente podría convertirlo en un gobernante más honrado, pero después de ver las profundidades de su depravación, su resolución de reformarlo comenzó a resquebrajarse. Liliana lo entendió ahora. El hombre que le inmovilizaba y saboreaba su desesperación era en muchos sentidos la persona perfecta para gobernar el imperio. Tomó lo que quería por la fuerza, golpeaba a los débiles para que se sometieran. Era la encarnación de los ideales del imperio. El vestido que Liliana había escogido específicamente para Bayus fue destrozado por sus manos. Se enrojeció de vergüenza cuando su piel fue expuesta poco a poco. Una vez que la desnudaron en ropa interior, Bayus se inclinó para darle un beso. Con los ojos bien abiertos, quiso saborear el terror de Liliana hasta el último momento. Cuando ella intentó apartarse, él la agarró de la mandíbula y la obligó a mirarle a los ojos. Liliana estaba tan asustada y avergonzada que ni siquiera se dio cuenta de que estaba llorando. Había decidido casarse con alguien a quien no amaba, pero esto era demasiado. Quiero encontrar a alguien que amo y ser feliz también. Los sentimientos que había mantenido encerrados todo este tiempo empezaron a resbalar entre las grietas de su armadura. No podía seguir fingiendo que esto estaba bien porque era su deber como princesa. En lo más profundo de su desesperación, Liliana recordó algo que Kaori y Shizuko le habían contado. De vuelta en el laberinto de Orcus, cuando perdieron toda esperanza, Hajime les había salvado de su difícil situación. Había aplastado la irrazonable situación en la que estaban atrapados con una fuerza aún más irrazonable, como el héroe de un cuento de hadas. Ojalá me salvara a mí también. El lado racional de ella sabía que era una tontería esperar tal cosa, pero el lado más infantil de ella no podía evitar rezar: por favor, sálvame. En ese momento, una pequeña araña cayó del techo y aterrizó en el hombro de Bayus. Liliana estaba sorprendida. Un segundo después, la araña levantó una de sus patas y la clavó en el cuello de Bayus. Bayus se frotó el cuello y se retiró de Liliana mientras gritaba: ¡qué demonios! Algo me apuñaló en el cuello. Había estado a segundos de robarle los labios y probablemente mucho más. La araña ya estaba corriendo por el hilo que colgaba del techo y estaba a salvo de cualquier represalia. Liliana la vio pasar aún insegura de lo que acababa de pasar. Bayus empezó a arrastrar las palabras y perdió el conocimiento antes de poder terminar su frase de ¿qué está pasando? Su cuerpo sin fuerzas cayó sobre Liliana, clavándola en el suelo. La araña corrió hacia atrás por el hilo y aterrizó en el hombro de Bayus una vez más. Como Bayus estaba actualmente acostado encima de Liliana, eso también puso a la araña a centímetros de su cara. Al verla más de cerca, Liliana notó algo extraño en el cuerpo de esa araña. ¿Está hecho de metal? De hecho, la araña que se arrastraba por el hombro de Bayus estaba hecha completamente de metal. Mientras los ojos de Liliana se abrían de par en par con sorpresa, la araña de metal levantó una pierna diferente a la de la última vez y la clavó en el cuello de Bayus, quizás tratando de rematarlo para siempre. Aunque estaba inconsciente, su cuerpo aún sufría espasmos por el pinchazo. Sin embargo, aún respiraba, así que parecía que la araña no lo había matado. De repente, Liliana recordó que aún estaba atascada debajo de Bayus y se movió para salir. Se puso en pie en posición sentada y miró de nuevo a la araña de metal. La miró con sus ojos cristalinos durante unos segundos antes de comenzar la subida de vuelta al techo. Liliana gritó: ¡por favor, espera! Pero la araña ignoró sus súplicas, atravesó el techo y desapareció a través de una grieta en la pared. Luego hubo una ráfaga de pequeñas chispas rojas y la grieta se cerró detrás de ella. Mientras Liliana recogía las sobras de su vestido roto para cubrirse, finalmente se dio cuenta de lo que debía haber pasado y una sonrisa se extendió por su cara.
Muchas gracias, Nagumo-san. Por supuesto, mientras Liliana estuviera comprometida con Bayus, ella tendría que lidiar con él eventualmente. Todo lo que Hajime había hecho era posponer lo inevitable, pero aún así le hizo feliz a Liliana saber que cuando ella había clamado por la salvación, él había venido a rescatarla. Sostuvo los pedazos rasgados de su vestido cerca de su pecho como si fueran algo extremadamente precioso. Después de la reunión con Gahar, Hajime y los demás fueron llevados a sus habitaciones. Una vez que llegó a su habitación, Hajime se sentó en el sofá y cerró los ojos. Yacía allí, inmóvil, excepto para tomar de vez en cuando unos sorbos de agua. Ni Yue ni nadie más le molestó. Sabían que no debían interrumpirlo cuando se estaba concentrando. Esperó allí hasta que el sol comenzó a hundirse bajo el horizonte. Solo cuando el cielo se tiñó de naranja brillante, finalmente abrió los ojos. Notando el ligero cambio en su postura, Yue se acercó y se sentó junto a él. ¿Cómo te fue, Hajime? Perfecto. Tuve que lidiar con un pequeño problema en el camino, pero aún así superé el 70% de los preparativos. Kaori no se perdió el tono de cansancio en su voz y se apresuró a empezar a curarle. Eso debió haber sido duro. ¿Había muchas trampas? Sí, supongo que debería haber esperado lo mismo del castillo imperial. Afortunadamente no tengo que desarmarlas todas. De hecho, es una suerte que el emperador desee celebrar un baile esta noche. Será más fácil poner en marcha nuestros planes con una multitud de gente. ¿Realmente crees que funcionará? Shia preguntó con voz preocupada mientras masajeaba los hombros de Hajime. El enfrentamiento para decidir el destino de su familia comenzaría en unas pocas horas. Era natural que estuviera nerviosa. En respuesta, Hajime frotó sus orejas, Yue pellizcó sus mejillas, Tio acarició su pelo y Kaori la cogió de la mano. Todos le sonrieron y Shia sintió que lloraba. Pero no dejó caer esas lágrimas. Podían haber sido lágrimas de felicidad, pero aún era demasiado pronto para derramarlas. En cambio, le dio a todo el mundo la sonrisa más deslumbrante que pudo reunir. Tenía camaradas en los que podía confiar y una familia en la que amaba. ¿Qué más podía pedir? Era esa positividad inquebrantable la que más amaban Hajime y las demás de ella. Koki, Ryotaro, Shizuku y Suzu también quedaron cautivados. Después de confirmar que Shi estaba bien, Hajime sonrió como un niño a punto de hacer una gran travesura y declaró su intención. El escenario está listo, todo lo que queda es que comiencen las festividades. Muy bien, vamos a vestirnos para darle la bienvenida a las verdaderas estrellas del espectáculo. Yo y las demás sonrieron sin miedo mientras Koki y los estudiantes asintieron bastante nerviosos. Y bueno gente, de esa manera termina el capítulo 3 del volumen 7 de la novela ligera de Rifureta. Bueno, tuvimos varias cosas en este final de capítulo, la reunión entre Hajime y el emperador donde vimos a Shizuku siendo el centro de atención por unos momentos, también como Hajime trató de regalar a Tio de nuevo y otra de las típicas disputas entre Hajime y el pesado de Koki. Ya en esta última parte tuvimos algo que pudo llegar a ser bastante turbio, pero afortunadamente la princesa pudo salir ilesa. Y bueno, al final, como dijo Hajime, el escenario ya está montado y ahora veremos cómo se desarrolla el baile y la conquista de los Jaulia. Entonces gente, espero que de verdad les haya gustado mi relato y esta parte de la historia. Si fue así, apóyame dejando tu me gusta, comenta qué te pareció este capítulo 3, la reunión entre Hajime y el emperador y qué esperas para el próximo capítulo. También no olvides suscribirte, eso me ayudaría mucho. En el siguiente video les traeré el capítulo 4 y final de este volumen 7. Ya estamos cerca de acabar. Ahí veremos el inicio del baile de compromiso de la princesa y tal vez un poco del ataque de los Jaulias. Bueno, eso ha sido todo por hoy. El actor JS se retira, no sin antes desearles que les vaya bien chévere y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós a todos.